Tema número 20. Individuo. Presentado por Ronaldo Cetina Cepeda. El concepto de individuo. La concepción de individuo es sumamente importante, en especial en nuestros días, porque solemos utilizarla como sinónimo de ser humano. Para Peter Strawson, 1919 a 2006, según su libro Individuos, esta noción es una de las más importantes para configurar nuestra concepción del mundo. Antes de profundizar más el tema de individuo, vamos a hablar un poco más sobre Peter Strawson. Peter Frederick Strawson, filósofo británico, nació el 23 de noviembre de 1919 en Londres, hijo del director de un colegio ubicado al norte de su ciudad natal. Obtuvo una beca para la carrera de lengua inglesa en el St. John's College de la Universidad de Oxford. Cursó estudios en el Chess College de la Universidad de Oxford, donde regresó para dar clases y en 1968 fue nombrado profesor emérito de metafísica. Participó activamente en la Segunda Guerra Mundial al servicio de la artillería naval británica bajo comando de una estación de radares. Desde 1942, con el rango de capitán, pasó a integrar el batallón de ingenieros electromecánicos, donde permaneció incluso hasta un año después de finalizada la contienda. En ese periodo, quizá el más atípico de su vida, se casó con Grace Hall Martin, con quien tendría 4 hijos. Una de ellos, Galen, siguió los pasos de su padre y es una distinguida filósofa. Al término de su experiencia militar, Strawson se reinstaló en Oxford, ya como miembro de la junta del prestigioso colegio universitario de esa ciudad. Allí continuó trabajando en la teoría del lenguaje, campo en el que pronto alcanzó enorme fama para desafiar la teoría de las descripciones de Russell, muy respetada por entonces. En su primer libro, Introducción a la teoría de la lógica, que sacó en el año 1952, aparece su análisis de la relación entre la lógica formal y las características lógicas del lenguaje común. Sostiene que la complejidad del lenguaje común está representada de un modo insuficiente por la lógica formal, y que en el análisis del lenguaje común se deben usar distintos instrumentos. En Individuos, en el año 1959, trata de lo que él llamó metafísica descriptiva, un esfuerzo por describir cómo piensan el mundo los seres humanos. Concluye que las categorías cuerpo, material y persona ocupan una posición principal en la estructuración conceptual del mundo. De esta manera, la noción de individuo se entiende como un concepto metafísico. Ser un individuo es una manera específica de existir dentro del mundo. Desde un punto de vista metafísico, individuo se entiende en relación con la noción de división. Hablar de un individuo supone la existencia de algo que no puede ser dividido sin que pierda su identidad. Si tomamos un árbol o cualquier otra entidad física y se parte por la mitad, ya no tenemos un árbol. Este ha perdido la identidad. Dado que la noción de división es una noción física o material, en el sentido en que solo las cosas con propiedades físicas pueden ser divididas, solamente lo físico puede llevar la clasificación de individuo. La noción de persona no solo es importante en la filosofía. Como las personas están sujetas a ciertos derechos y deberes de la sociedad, esta noción es crucial para determinar las leyes de la sociedad. Sin embargo, intuitivamente pensamos que ciertas entidades inmateriales, como el número 1, también deben ser individuos, porque son igualmente divisibles. Esto nos obliga a ampliar la definición de individuo como una noción que no esté restringida a las entidades físicas, sino que abarque a otras. Para esto, es posible afirmar que la definición de individuo no se determina en relación con el término división, sino con el de unidad. La noción de unidad parece ser, a su vez, metafísicamente problemática. Tomemos como ejemplo un automóvil. Si la unidad es el automóvil, ¿qué sucede con las llantas o con las otras partes? Una posible manera de precisar mejor la noción de unidad y, por ende, la de individuo es entenderla como relativa a una categoría ontológica. Significado y naturaleza de las categorías. La categoría ontológica predica o señala un atributo de los objetos de la realidad.
Las categorías ontológicas, entonces, establecen las caracterizaciones o atributos más generales de los objetos de la realidad. Si tenemos la categoría ontológica de los objetos físicos y los definimos como las cosas que ocupan un lugar en el espacio y tienen unos bordes cerrados en sí mismos, el automóvil y sus llantas contarían de la misma manera como individuos. Sin embargo, si tenemos la categoría ontológica de los medios de transporte y los definimos como las cosas artificiales que pueden utilizarse para desplazarse en un lugar a otro, el automóvil y no sus llantas contaría como un individuo. El individuo se entiende entonces como relativo a una categoría ontológica, que es, en últimas, una definición de las cosas que pueden existir. En consecuencia, dentro de una categoría ontológica hay dos maneras de existir, como un individuo o como algo general. Por ejemplo, en el caso de la categoría ontológica de los medios de transporte, hay cosas generales como los medios de transporte de tracción mecánica o los automóviles, mientras que los individuos serían unidades particulares como cada uno de los automóviles individuales que han construido. Hasta el momento hemos hablado de individuo como una clasificación que no es exclusiva, sino que puede definir a cualquier ser animal, vegetal e incluso inanimado. Sin embargo, a menudo utilizamos este término como sinónimo de ser humano, como si los únicos individuos fueran las de nuestra especie. Para ese significado es más adecuado utilizar la palabra persona. Muchas gracias por su atención.